Kerem Bürsin acaba de romper el internet, chicos. Y no es una exageración. El hombre ha soltado la bomba, Ande es mi felicidad, y créanme, nadie se lo esperaba. ¿En serio? ¿Quién estaba preparado para esto? Yo por lo menos no. Piensen un momento. Llevamos meses, bueno años, con la montaña rusa de Kerem y Ande. Que si juntos, que si separados, que si se miran, que si no se miran. Cada movimiento, cada like, cada story era analizado hasta la saciedad. Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, que ya nos habíamos resignado a que lo suyo era una historia con más giros que una novela turca zas. Kerem sale con esta declaración. Mi felicidad. Así, sin anestesia. Para ser honestos, yo creía que ya habían pasado página. O que al menos si quedaba algo, era una amistad muy buena, de esas que se quedan para siempre. Pero esto suena a que el fuego todavía arde y fuerte. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es esta la confirmación definitiva de que vuelven a estar juntos? Ojo que lo dice él. No es un rumor de Twitter, no es una foto sacada de contexto. Lo dice Kerem Bürsin. El protagonista. Lo que yo creo que está pasando es que quizás han estado jugando al despiste. O puede que hayan necesitado su tiempo o su espacio para darse cuenta de lo que realmente tenían. Porque seamos sinceros, la química entre ellos dos es innegable. Desde que los vimos en Senkalkap Mesa Chispa, esa conexión era brutal. Y creo que eso para un actor, para una persona en el ojo público, es muy difícil de encontrar. Y es que seamos claros, muchos decían que su ruptura era definitiva, que ya no había vuelta atrás. Que los focos, la presión, el trabajo, todo eso les había pasado factura. Y sí, es posible que en algún momento lo pensaran. Pero cuando una persona te marca de esta manera, cuando te hace sentir felicidad, como él dice, ¿cómo dejas eso ir tan fácilmente? No sé, yo en mi vida, cuando algo me hace feliz de verdad, me aferro a ello. Y la forma en que lo ha dicho Ande es mi felicidad. Uf. Es directo, es potente, es romántico. No es un la quiero mucho o un es una gran amiga. No es mi felicidad. Eso ya te pone a pensar. ¿Significa que han retomado su relación sentimental? ¿O simplemente que su presencia en su vida, como amiga o lo que sea, le aporta esa felicidad que tanto buscamos todos? Porque piensen en las otras celebridades, en otros famosos que han pasado por rupturas mediáticas. Pocos se atreven a decir algo tan contundente después de tanto tiempo. Y si lo dicen, suele ser con más rodeos, más precauciones. Pero Kerem y él ha ido a saco. Me encanta. Me parece valiente. Le da igual lo que piensen, lo que digan los medios, lo que especulen los fans. Él quiere decir que Ande es su felicidad y lo dice. Imagino la cara de Ande cuando escuchó o leyó esto. Seguro que se llevó una sorpresa. O quizás no tanto, quizás ellos ya lo sabían y esto era solo cuestión de tiempo. Pero para nosotros, los que seguimos su historia de cerca, es un bombazo. Es como si nos dieran una segunda temporada de su serie favorita, pero en la vida real. ¿Creéis que esto es solo un guiño, una declaración de amistad renovada? ¿O de verdad Kerem está abriendo la puerta de par en par para volver a estar con Ande? Yo personalmente me inclino por lo segundo. Cuando alguien habla de felicidad en ese tono, suele ser algo más profundo. ¿Y ustedes, qué opinan de esta explosiva revelación de Kerem Bürsin?